¿Y sabes qué es lo peor? Que Ana ha defendido a Ángel contra todo, a capa y espada, ha metido las manos en el fuego por él, y así es como Ángel le paga. Pues el tiempo me dio la razón, ¿no? Y fue mucho más rápido de lo que todos esperábamos. Ya nos dimos cuenta realmente quién es Ángel. No estoy yo loco. Es una mala persona, es una persona que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara, a mi mamá, le ha hecho un mal espantoso. Pues mira, la belleza es muy relativa, pero es que también qué bajeza de Ángel, ¿no? O sea, la verdad, de estar con una señora como es Ana Bárbara, talentosa, trabajadora, una dama hecha y derecha, con modales, con educación. O sea, es como tener un Ferrari, como tener un McLaren y de la nada cambiarlo por un bocho. Yo estoy impactado. Pero realmente es un engaño bastante fuerte y de tiempo. Más de un año se dice que esta relación. Entonces es muy triste que Ana Bárbara haya sido traicionada o siga siendo traicionada durante todo este tiempo, que ella ha confiado, que sale a sus tours, que todo. Y el señor en casa rascándose la panza porque ni trabaja. ¿Sabes qué es lo peor? Que Ana ha defendido a Ángel contra todo, a capa y espada, ha metido las manos en el fuego por él, y así es como Ángel le paga, así es como le responde, así es como le agradece todo lo que ha hecho Ana Bárbara por Ángel. O sea, está dañado del cerebro, está mal. Oye, pues ojalá que Ana Bárbara se dé cuenta y pueda, pues digo, a lo mejor incluso hasta separarse de él, porque eso sería como una luz de esperanza para que tú y ella pudieran pues reencontrarse, ¿no? Pues mira, en mi punto de vista, si tú estás con una pareja, te ponen el cuerno y sigues con esa pareja, para mí es como humillarte a ti mismo, ¿no? Como no quererte, claro. Y como darle la razón y como darle el permiso de que siga haciendo las cosas, y pues está bastante mal. Que no, yo lo único que le tengo que decir es que si ella necesita un abrazo, necesita amor, que a mí ya tiene y me sigue teniendo, que si necesita un abrazo yo se lo doy, encantado de la vida. Yo soy su hijo y ella es mi mamá. Y también decirle a mis hermanos que lo lamento muchísimo, pero que tampoco se dejen ganar por la furia y por el enojo, y que no vayan a cometer ninguna babosada, y que estén serenos y que estén tranquilos, y que si necesitan algo, aquí estoy. Mira, yo la verdad, cuando recibí toda esta información por Instagram, porque a mí me la mandaron desde hace muchísimo tiempo, yo no quise hacer nada por respeto a Ana Bárbara, por respeto a mis hermanos, no por respeto a Ángel, ese me da igual. Claro. Pero por respeto a Ana Bárbara y mis hermanos yo no hice nada. Ya sabía yo que iba a salir por manos de otras personas y para qué yo me iba a meter en un problema. Pero antes de venir aquí le hablé a Titi, a Lourdes, y le dije, oye, ¿esto es cierto? ¿Cómo estás? Y no, que está destrozada, que no sabe qué hacer, que le duele muchísimo esta situación y que le pida a Dios todos los días que Ángel se vaya de la familia. No le desea el mal, pero lo único que quiere es que Ángel ya no esté con nosotros. Dicen que los hombres infieles nunca cambian. Sí. No lo sé, preguntámosle a mi papá. Y aparte de infiel, pues, también nos decías que también es agresivo, ¿no? Pues mira, con mis hermanos fue agresivo verbalmente, y no sé si físicamente lo haya sido, lo esté haciendo, pero pues Ángel no es un buen tipo, no es un gran sujeto. ¿Van a proceder ellas en demandar? Es lo único que voy a decir, que se esperen y que las dejen a ellas alzar su voz y que les den su punto de vista y todo lo que está pasando, porque pues no es un tema fácil, pero en algo que sí estoy de acuerdo y que tenemos todos en común, las personas que nos llamamos con Ana Bárbara, es que lo que estamos haciendo es por amor, para que ella esté bien, para que pueda llegar con su familia, sentirse apapachada, sentirse amada, porque si alguien hemos amado a Ana Bárbara, somos nosotros, todos, su mamá, su hermano, hasta las mismas nanas, porque a sus hijos los quieren como sus propios hijos. Ustedes saben por qué Ana Bárbara dejó a mi papá, es una historia ya tan contada, o sea, es lo mismo, no se da cuenta, no elige buenas parejas Ana Bárbara, y eso me lastima, porque es una gran mujer. Felicidades El Gordo y la Flaca por la exclusiva que destapó todo esto, y así respondió Emilio a la infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara. Recordemos que para él Ana Bárbara es como su madre y la defendió con todo. Tania,
¿Desde hace cuánto? Hace como unos 15 años que Ana Bárbara Bueno, está con Ángel. Precisamente hace 12 años, ellos se casaron en secreto. Él, lo que es 15 años menor que ella, ya es una relación que se ha mantenido, digamos, bajo perfil, porque al principio él no salía, todavía es como muy reservado. Y bueno, a ver, yo nunca había visto, obviamente todas las historias tienen sus dos versiones, no sabemos. Tres, ¿sí? La de uno, la de otro y la del medio. Exacto, yo nunca había visto a José Emilio pues tan coherente, la verdad que lo vi muy, o sea, se ve dolido, se ve que le dolió pues el engaño de Ana Bárbara, y yo estoy de acuerdo con él, o sea, como dice, la belleza es subjetiva, pero yo creo que Ana Bárbara es una reina. Total. Y siento que esta no es la primera vez que ella ha pasado por eso. Entonces yo creo que ya esto como, ojalá esto venga a que ella tome una decisión. Francisca, ¿cómo se dio todo esto de la infidelidad? Bueno, es como una periodista de redes sociales que parece que en un momento difícil de Ángel, me imagino que fue cuando la mamá de Ana Bárbara hizo fuertes declaraciones diciendo que él maltrataba a los hijos de Ana Bárbara y que esperaba que su hija se diera cuenta, y también dijo que Ángel tenía como que un pasado delictivo de manipulación y un montón de cosas más que no estoy inventando yo, que ustedes pueden ir buscarlo y leerlo y se darán cuenta. Creo que ahí, en ese momento tan turbio, él pidió apoyo a esta muchacha, a esta periodista, y pidió apoyo, es lo que uno conoce, le pidió apoyo a ella, empezaron a verse, viajaron, y entre viaje y viaje, pues comieron de la fruta prohibida, aparentemente. Lo sabe Ana, es lo que se sabe. Dicen que lo echó ya de la casa, pero dicen que él regresó porque él quiere. Eso es lo que dicen. Se fue y ya él regresó. Él regresó porque dice que va a luchar por su relación y por mantenerse con ella. Pero Yomari sabe más que yo porque él es el amigo de Ana Bárbara, claro. Bueno, no va a decir tampoco. Yo entiendo que muchas veces cuando veis al hijo de Ana Bárbara hablar en la prensa, mucha gente dice, bueno, es un chico que se ve que está dolido, que está sentido, muchas cosas, pero realmente él comenzó el veneno que ha hecho mucho daño a la... ¿Me podéis dejar hablar un momento? Espera. Pero veneno que dijo algo de la infidelidad, porque si es así no es un veneno, es una realidad. Él no dijo lo de la infidelidad. Dale, Yomari. ¿El veneno cuál es? Él fue a la prensa a vender un video para sacar dinero. Eso comenzó hace mucho tiempo. Él finalmente no pudo sacar el video, pero hizo una rueda de prensa y habló por todos los lados. Pero es toda la otra historia. Tania. Entonces, eso ha hecho mucho daño en el matrimonio de Ana Bárbara. Estoy hablando cosas que igual Ana se enfada que las cuente. Eso ha hecho mucho daño. O sea, Colate lo sabe perfectamente, lo que es que la prensa hable de ti y diga de todo. Eso ha hecho mucho daño. Yo no sé si Ana se va a enfadar por esto, pero yo sé que en algún momento, no hace mucho, a mí Ana me dijo que se iba a separar. Porque tenían muchos problemas, porque era imposible todos los días encender la televisión y todo y ver cómo todo el mundo te estaba destruyendo. Yo la semana pasada estuve con ellos en su casa, yo he convivido mucho con ellos, Ana Bárbara estuvo una semana en mi casa hace 2 semanas. Yo creo que van a intentar seguir juntos, son una familia como todas las familias que tienen sus problemas y ellos saben su realidad. Entonces, al final de cuentas, quien la quiera a Ana Bárbara y sobre todo es su hijo, sabe que hablar con la prensa es tirarle más a ella, no es amar a su madre. Amar a su madre es estar con su madre, no ir a la prensa para tú llamar la atención, que son dos cosas muy diferentes.